Los últimos capítulos de Deuteronomios, el Señor le dijo a Moisés que le dijera a Josué, ¿verdad? Quedó registrado en Deuteronomio, que cuando pasaran y estuvieran ya en la tierra prometida, pusieran la bendición en un monte y la maldición en otro monte. Uno de ellos, el monte, se me fue el nombre, pero son dos montes, ahí el Dios me lo va a traer. Y en uno de ellos le dijo que pusiera, que levantara un altar de piedra, y en el altar le dijo que fueran piedras grandes y que la revocara, o sea, que le pintara de cal, y en esas piedras pusiera la ley. Y ahí en esos montes iban a dictar la bendición y la maldición. ¿Por qué digo esto? Porque, hermanos, le digo a usted y a la iglesia en general, ¿verdad? En estos tiempos, si no ponemos atención, si no recibimos verdaderamente la palabra, nada va a suceder. Créanme, porque eso indicaría que no buscamos la presencia de Dios. Le voy a repetir otra vez esto para que usted se quede en su corazón. En la circuncisión fue el pacto de Dios con Abraham y significa un pacto de consagración. Grábeselo: consagración, devoción, obediencia, fidelidad, constancia, perseverancia. ¿Por qué digo eso? Porque el pueblo de Israel falló en eso. Algunos llevaron solamente la ley, ¿verdad?, en el ritualismo, pero nunca quisieron entender, la mayoría, ¿verdad?, nunca quisieron entender lo que era consagrarse al Señor. En ese sentido, ese pacto no ha cambiado. Y por eso, hermanos, si la iglesia no ora, si usted, hermanos, tiene una rutina sin orar, créanmelo, nada va a pasar en su vida. Y siempre va a estar batallando con su carne, siempre va a estar batallando en sus pensamientos, siempre va a estar batallando en sus decisiones. Y yo creo que eso no es bueno, ¿verdad? Ni para usted, ni para nadie, ¿verdad? Pero si usted, amado hermano, decide apartar su corazón para Dios y en él hacer el altar, cosas van a pasar. Dios se va a manifestar a su vida. Hermano, el reino celestial se va a manifestar a su vida, que es lo que estamos hablando, ese es el tema. No solamente lo que sucedió en los profetas, ¿verdad?, que tuvieron consagración para Dios, que se apartaron para Dios. Estamos hablando, ¿verdad?, de Elías y Eliseo, sino que también en el Nuevo Testamento, hermano, hombres dispusieron su corazón al Señor. Y ahí está escrito en el libro de los Hechos también cómo caminaron en ese poder, en esa autoridad. Y eso es lo que estamos proclamando y deseando, ¿verdad?, en estos últimos tiempos. Para que el poder de Dios, el poder del reino, se manifieste, ¿verdad?, en nuestras vidas y hacia nuestro alrededor. Así que voy a comenzar, ¿verdad?, así como llevamos la secuencia en el libro de Jeremías 31, amados hermanos, vaya conmigo ahí en el versículo 32. Y en lo que usted lo encuentra, quiero decirle que ponga atención en esta escritura. Usted la puede marcar o grabársela. Ahí va a estar grabado en vivo en el YouTube para que usted lo mire. Porque esta escritura tiene mucho que ver con los tiempos actuales, ¿verdad?, de Israel. Tiene mucho que ver en la seguridad que nosotros debemos de proclamar respecto al respaldo de Dios para su pueblo Israel en la actualidad y hasta el final del cumplimiento de los tiempos. ¿Están conmigo en el versículo 32 del capítulo 31, hermanos? Vamos a darle lectura, pues, ¿verdad? Dice así: no como el pacto, bueno, desde el 31 lo voy a leer. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con
casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová: si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que la tierra, en que la ciudad será edificada a Jehová, desde la torre de Anael hasta la puerta del ángulo, y saldrán más allá del cordel de la medida delante de él sobre el collado de Gareb, y rodearán Goab y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza, y todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos del oriente. Será santo a Jehová, no será arrancada ni destruida más para siempre. Miren todo ese contexto, hermanos, y nos vamos a poder dar cuenta del nuevo pacto, ¿verdad? Del pacto de la gracia, el pacto del cual nosotros estamos hablando, refiriéndonos lo que está hablando aquí la Escritura, como el pueblo de Israel, ¿verdad?, no se mantuvo en el pacto de Dios por lo que le decía, ¿verdad? No entendieron la mayoría de ellos el pacto de la circuncisión, que es pacto de consagración y devoción, ¿verdad? Obediencia, fidelidad, ¿verdad? Y todo lo que estaba explicando. Si usted ve en el libro de la historia, amados hermanos, de los reyes, crónicas, usted se puede dar cuenta cómo, amado hermano, la mayoría de los reyes hicieron el mal, ¿verdad? Los de Israel, empezando con el rey Acab. Pero cuando ve el reinado de Judá, encontramos, ¿verdad?, unos cuantos reyes que hicieron lo bueno, como el rey Josafat, ¿verdad?, como el rey Ezequías, como el rey Josías, o hombres como el sacerdote Esdras, que regresó del exilio de los 70 años de cautividad. Hombres, hermanos, que entendieron el pacto con el Señor. Hombres que manifestaron en su momento el celo por Dios y cómo Dios se manifestó, porque cada uno de ellos en su tiempo, hermano, cuando descubrían la ley, cuando volvían a mirar la ley de Moisés, la cual había sido tal vez oculta o había sido abandonada, hermanos, lloraban en la presencia de Dios, gemían ante la presencia de Dios y pedían perdón por las actitudes de todo el pueblo. Y Dios, amados hermanos, mostraba su gloria, mostraba su poder. Asa, uno de los reyes buenos, ¿verdad? Estoy hablando, Josafat, en un momento dado, cómo Dios
manifestó su poder contra un gran ejército que iba en su contra, y como, hermanos, ellos no tuvieron que hacer nada, Dios mismo peleó por ellos y se mataron entre ellos mismos, y el pueblo de Israel solamente salió, ¿verdad?, a recoger el botín. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque si la iglesia, amados hermanos, lo entiende, que por mucho tiempo, ¿verdad?, no ha querido entenderlo, hermanos, entenderían que no hay cosa más hermosa que servirle a Dios. Así es, amén. No hay cosa tan poderosa que serle fiel a Dios y caminar en la devoción con Dios. Porque, hermanos, en las adversidades presentes para la iglesia, que son muchas a veces, que se viene el enemigo, hermano, de una parte y de otra, que parece que es tan grande, imposible de vencer. Cuando nosotros nos mantenemos fieles a Dios en ese pacto, hermano, de consagración, nos apartamos para orar, tenemos, hermanos, deseos de conocer su palabra, nos esforzamos por poner en obra la palabra, estamos en un constante anhelo de la presencia de Dios. Amén. Hermano, Dios se manifiesta en nuestras vidas. Pero cuando nosotros como iglesia vivimos pura religión, hermanos, es una cosa tan pesada, tan confusa, que vamos de derrota en derrota. Nos sentimos débiles, nos sentimos vacíos. Hermano, no hay alegría en el corazón, no hay paz en el corazón, no hay seguridad en lo que hacemos. Y como dice la Escritura, hermano, somos como las nubes sin agua, llevadas de un lugar hacia otro lugar. Pero esa no es la voluntad del Señor. Ahora, haciendo un énfasis aquí para pasar a lo otro, solamente quiero decirle, para que usted sepa que es el pacto de la gracia, en donde habla el Señor, ¿verdad?, de que cada uno de nosotros no va a necesitar, como necesitaba esa ley, ¿verdad?, en las tablas, sino que cuando nosotros, hermanos, tenemos una relación personal con Dios, el Espíritu Santo, escúcheme, se encarga de darnos dirección. El Espíritu Santo se encarga de recordarnos la palabra, de abrirnos los ojos del entendimiento. ¿Y por qué nosotros miramos que ese es el nuevo pacto de la gracia? Porque dice y habla de perdonar la maldad, ¿verdad?, y de que nunca más se acordará del pecado, lo cual nosotros recibimos, ¿verdad?, en nosotros mismos. Ahora, tenemos que entender, hermanos, que la iglesia en sus inicios, claro, está fundada por judíos. Si usted ve el libro de los Hechos, amados hermanos, casi hasta el capítulo 13 en adelante, después de la conversión de Pablo, todo lo que se dice y todo el mensaje es para los judíos, excepto cuando en el capítulo 10 Dios le da el mensaje a Pedro para darle entendimiento, ¿verdad?, que también la salvación era para los gentiles, con un hombre, ¿verdad?, llamado Cornelio, un centurión romano, donde Dios le mostró que también la salvación era para los gentiles. Pero de ahí se quedaron en su mente, hermano, en todo Hechos usted puede ver que el mensaje era centrado a los judíos. ¿Por qué? Porque ese fue el mensaje que Dios le dio en Mateo, en el capítulo 10, a los apóstoles cuando los envió. Le dijo, en lugares de samaritanos no entres. Escuche lo que le dijo el Señor. Antes, más bien, vayan antes a las ovejas perdidas de Israel. Por eso la confusión, ¿verdad?, del bautismo en el nombre de Jesús, porque la gente nomás lee así nada más y no entiende que todo el mensaje del principio del libro de los Hechos era, hermanos, dirigido hacia los judíos. No fue hasta que Pablo mismo, predicando en sinagogas,
empezaron a perseguirlo, igual que Jesús, al grado que lo querían matar, cuando él dijo, bueno, me vuelvo a los gentiles, porque Dios le dio, amados hermanos, el ministerio a Pablo hacia los gentiles. Con todo este, hermano, contexto, quiero de nuevo hacer énfasis acá, donde Israel tiene el respaldo de Dios hasta el final. Fíjese, voy a volver a leer el versículo 35, dice, así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman las ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Dice el versículo 36, si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Mire ese versículo, hermano, ha faltado las leyes de la luz y hermano, ¿qué está diciendo el Señor aquí? No ha faltado. ¿Ha faltado la luz del día? No ha faltado. Hermano, ¿ha faltado la ley de la luna y de las estrellas para dar su luz en la noche? No ha faltado. Entonces lo que el Señor está diciendo es que Israel es su pueblo, hermanos, amén, en la promesa que le dio a Abraham para siempre, así es, hasta el final. Y vuelve a decir, si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Pero como esas leyes no han faltado y ni faltarán, entonces la palabra nos dice que Israel, hermano, es nación para Dios eternamente. ¿Sabe por qué? Porque Jerusalén, hermanos, es la ciudad del Señor. Y aquí nos lo dice, usted lo va a mirar, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que la ciudad, ¿cuál ciudad? Jerusalén, será edificada a Jehová desde la torre de Anael hasta la puerta del ángulo, y saldrá más allá del cordel de la medida de delante de él, sobre el collado de Gareb, y rodearán a Moab y todo el valle de los cuerpos muertos, de la ceniza y toda la llanura hasta el arroyo de Cedrón. Yo busqué dos cosas, hermanos, lo que es el collado de Gareb y el arroyo de Cedrón, y usted búsquelo y va a encontrar que se refiere, hermanos, a la ciudad alrededor de Israel, las medidas que iba a tener la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. Ahora, ¿por qué es importante esto hoy más que nunca? Primero, porque la iglesia debe de entender que aunque somos nosotros, hermanos, pueblo de Dios injertado, tenemos parte con ellos y que debemos de estar, hermanos, en oración porque es nuestro mismo Dios. amén. Sí. Hubo esa enseñanza equivocada del reemplazo, donde decían o enseñaban que Israel, como rechazó a Jesús, entonces quedaba ya eliminado, sino que ahora la iglesia tomaba el lugar del pueblo de Dios, lo cual es una total equivocación. Amén. Israel será siendo la descendencia de Dios, y el trato con ellos ahorita yo sé que está, porque mire, muchos de ellos, he dicho, son ateos, no creen, y todo esto, hermanos, sirve para que busquen al Dios vivo. ¿Entienden? Porque no es cuando nosotros, hermanos, muchas veces estamos en aflicción o en problemas graves, cuando clamamos a Dios. No es así. Cuando todo va bien y cuando todo nos sonríe, hermanos, de una manera natural, ¿verdad? En nuestra naturaleza, hermanos, no nos interesa mucho buscar de Dios, porque todo tenemos el cheque, el carro, la casa, tenemos todo, y entonces ¿para qué necesitamos a Dios? Y es ahí, hermano, póngale cuidado, donde Dios permite. Eso siempre pasó aquí en la Biblia, cuando el pueblo se alejaba del Señor, luego venía la disciplina por medio de pueblos que Dios levantaba para traer la disciplina a su pueblo, y Dios lo prometió desde Deuteronomio. Él habló de la restauración cuando fueran llevados cautivos. Dijo el Señor, si de allá de la cautividad
claman a mí, yo los oiré. Por eso es el amor tan grande de Dios, que aún en medio de nuestras desobediencias, amado hermano, estamos bien, repito, no le tomamos mucho sentido, pero nada más no venga algo grave en nuestras vidas y vamos a estar clamando al Señor. Así es. Ahora la pregunta es, ¿quiere usted estar en un problema así tan grave a que clame a Dios? No. No hay necesidad. Amén. Si en su presencia hay plenitud de gozo, Amén. si en su presencia podemos gozarnos, Amén. si en su presencia Dios trae sanidad, restauración y bendición. Esa era, hermano, la cosa por qué el Señor le dijo a Josué cuando pasaran allá en el monte, en esos dos montes que le digo, estaba la bendición y la maldición, y donde cuando se levantara el altar, ahí estuviera, hermanos, la ley, para que de ahí, hermanos, de donde estaba Gilgal, pudieran ellos estar observando con sus ojos la ley, ¿verdad? Y de hecho, siempre estuvo la ley en el arca del pacto para que la gente entendiera, ¿verdad? Todo eso. Amén. Bueno, con ese contexto entonces sabemos que Jerusalén tiene, ¿verdad?, su ciudad y no será arrancada ni destruida más para siempre. Entonces, termino en esto que quiero decir aquí. Todos aquellos que están en ese sentido de destruir a Israel, hermanos, van a fracasar. Créanme, van a ser avergonzados. Y en esa fe, nosotros como iglesia, hermanos, podemos declararlo, ¿verdad? Y publicarlo, que la iglesia se levante en este conocimiento. ¿Sabe de que acabo de ver allí una parte en el YouTube donde el presidente de Israel, Netanyahu, está dando gracias a toda la comunidad cristiana en todo el mundo porque ha sentido el apoyo, ¿verdad?, desde siempre. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos, hermano, es el mismo Dios. Como cristianos sabemos que fuimos injertados y que por la desobediencia de ellos nosotros tenemos entrada, ¿verdad? Así que vaya conmigo, hermanos, para ya entrar ahí en una claridad más para la iglesia en el libro de Romanos. Indudablemente el libro de Romanos tiene una claridad, hermanos, total, ¿verdad?, en la revelación que Dios le dio a Pablo de todo eso que estamos hablando. Estamos hablando de la circuncisión, que estamos hablando de que de ahí venía, ¿verdad?, Elías con Eliseo, y fue la instrucción que le dio. Y seguimos hablando de caminar en el poder del reino, porque eso es lo que necesitamos en medio de este tiempo. Amén. ¿Todavía usted sigue anhelando ese poder en su vida? Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad? Porque es el mismo en el que caminó Pedro, ¿verdad?, que sacaban los enfermos y sanaban. Es el mismo en el que caminó, hermano, Felipe cuando estaba predicando en Samaria, que miró a un ángel que fue dirigido por el Espíritu. Es el mismo el que caminó Pablo y todos los apóstoles que creyeron al Señor. Amén. Los avivamientos que ha habido a través de la historia y el poder que se ha manifestado son hombres que han caminado en esta fe. Yo quiero caminar en esta fe en estos tiempos, amado hermano, pero para eso tengo que consagrar mi vida, ¿verdad? Porque es un pacto de consagración. Y acuérdense que ahora circuncisión, estamos hablando que en el Antiguo Testamento la circuncisión, el Señor dijo, circuncida tu corazón, ¿verdad? Entonces habla del nuevo pacto, ¿verdad? Nuestro corazón. Vaya ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 2, versículo 25 en adelante, y usted me indica cuando esté listo. Amén. Dice así en este versículo: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su circuncisión como incircuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres
transgresor de la ley. So, vamos a poner en el contexto, ¿verdad? Esto que estamos hablando. Aquí, acordémonos que Pablo ya caminaba en la revelación del Espíritu. Amén. Cuando leemos el libro de los Hechos, hermanos, miramos la diferencia. Mire, cuando Pedro se levantó a dar el mensaje en el día de Pentecostés, versículos de la Biblia que no le habían sido revelados, usted puede ver, ahí en ese mensaje les dio, hermanos, lecturas del Antiguo Testamento que en ese momento el Espíritu Santo se la reveló. Por ejemplo, ese de Joel: y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, ¿verdad? Y profetizarán. Bueno, esa escritura se las dijo ahí, pero ¿por qué antes no la habían entendido? Porque estamos hablando del nuevo pacto, de la mente y del corazón, donde viene la revelación. Lo mismo Pablo caminaba celoso de la ley y no tenía la revelación de la ley, pero amaba a Dios. Pero Pablo tuvo un encuentro con Dios, con Jesucristo, y en 3 días, hermano, en 3 días donde él se quedó ciego, donde lo llevaron a Damasco, y en esos días de ceguera, yo estoy seguro que tuvo ese encuentro, ¿verdad?, personal con Jesús, y el Señor le empezó a revelar muchas de las escrituras que él ya sabía, porque dice que inmediatamente cuando Dios, hermanos, mandó a un discípulo que estaba en ese lugar llamado Ananías, y que este Ananías, después de que el Señor lo motiva, porque tenía miedo, pues conocían a Pablo, tenía fama de que perseguía a los cristianos y los encarcelaba. Pero ya que Ananías va y ora por él, las escamas se le caen y empieza a ver, pero luego dice que enseguida empezó a predicar la palabra del Señor. Entonces tuvo un encuentro de revelación con el Señor. Cuando ya estamos nosotros aquí mirando esta escritura, bueno, ya había pasado tiempo donde en su comunión con Dios, Dios le mostró y le reveló todo eso, y se dio cuenta cómo por no tener el Espíritu Santo, por no caminar en la verdadera obediencia de ser hacedor de la ley, se volvió puro ritualismo y religión de la persona, y por eso él ahora trae ese mensaje primeramente también a los judíos, porque primero fue el mensaje a los judíos. Usted puede ver en el libro de Hechos cómo habla que entraba a la sinagoga, donde quiera que iba, y el mensaje fue, en primer lugar, a los judíos. Entonces ellos necesitaban este mensaje, pero ahora nosotros lo necesitamos en una claridad para entender lo que es la circuncisión de corazón. Que la circuncisión de corazón y lo que el Señor quiere no cambia. Eso es lo mismo, hermanos, para el pueblo de Israel en la carne, como para el pueblo de Israel en el espíritu, ¿verdad? Como descendiente de Abraham. Y él está explicando, el 28 dice: porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Así que usted, hermano, y yo podemos decir también que somos judíos en ese sentido. O sea, somos parte del pueblo de Dios porque creemos en Jesús, porque creemos en el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, y porque estamos con todo nuestro corazón para servirle, ¿no es cierto, hermano? Entonces, dice, no en la letra. Voy a repetir, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahora, cuando habla esto, hermanos, en la revelación, habla directamente de Joel, del Espíritu Santo, porque si usted lo toma literal, sin revelación, entonces dice, bueno, entonces no voy a leer la palabra, entonces no me voy a nutrir la palabra, pues es letra, pero no quiere decir eso. Quiere decir que la letra, si no tiene la revelación, porque usted puede leer y no entender, ¿sí? Pero cuando es el Espíritu el que usted le da dando la revelación, entonces es Dios mismo el que se está comunicando con usted de una manera interior,
en su corazón y en su Amén. mente. Vaya ahora, allí mismo, quisiera leerle todo, pero es mucho, en el versículo 4, versículo 1. Usted lo puede leer después, usted se dará cuenta, hermanos, cómo hay una amplitud de entendimiento ahí. Capítulo 4, versículo 1 dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Acuérdense que Abraham fue llamado el padre de la fe, ¿verdad? Amén. Entonces, los judíos no entendieron, ¿verdad?, ese mensaje de Abraham, aunque lo tenían por padre de la fe. Ellos mismos no caminaron en fe, Así es. no pudieron entender el caminar en fe, y por eso Pablo empieza a traer este ejemplo de Abraham, ¿verdad? Dice el versículo 2: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ¿cómo es que le fue contado por justicia a Abraham? Porque le creyó a Dios, ¿verdad? Le creyó a Dios en aquello que la Biblia dice que creyó en esperanza contra esperanza. Cuando Dios le prometió descendencia, cuando no tenía él hijos. Cuando Abraham, dice la Biblia, que era casi de 100 años y su esposa, aparte de eso, era estéril, entonces tuvo que creerle a Dios, porque eso era imposible. Eso era imposible, hermanos, humanamente hablando. Creyó a Dios cuando, después que nació Isaac, el Señor le dijo: sacrifícamelo. Y él creyó a Dios que el Señor se lo iba a regresar de nuevo, porque cuando subió, hermanos, al monte y dejó a los que le iban acompañando, los sirvientes, les dijo estas palabras: espérenos aquí, porque yo y el muchacho volveremos. Creyó a Dios. Entonces, ese fue el sentido donde el pueblo de Israel no pudo entrar, hermano, porque tenía la ley, pero en sí no creyó lo que Dios decía. Menospreciaron la palabra de Dios y la olvidaron, ¿verdad? No la ponían en práctica. Entonces, eso es lo que Dios está hablando por medio del apóstol Pablo, que tiene que ver con el pueblo judío, pero tiene que ver de una manera, hermanos, 100% con la iglesia, porque nosotros somos descendientes de Abraham, no en la circuncisión de la carne, pero en la circuncisión del corazón. Amén. Abraham creyó a Dios, y la iglesia, hermanos, dice la Biblia, que debe de andar y de caminar por fe. Amén. Por eso es que cuando le digo a usted que la iglesia, ¿verdad?, los miembros de la iglesia se atoran o se detienen en situaciones donde Dios se quería glorificar por un obstáculo, por un problema, por una situación que era la oportunidad de creer a Dios, que Dios iba a obrar, y nos vamos por vista, ¿verdad?, y nos quedamos detenidos. Entonces es por eso que la iglesia necesita, ¿por qué? Porque necesitamos seguir creyendo que Cristo viene por su iglesia. Ahora, al creer que Cristo viene por su iglesia a levantarla, también creemos que Él quiere ver una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Entonces, cuando nosotros creemos eso, nos lleva a examinarnos, como lo hacemos en la declaración de la Santa Cena, para, hermanos amados, todas esas manchas que están nosotros, que están en el corazón, se vayan y podemos ir nosotros limpiando nuestras vestiduras por la fe y la obediencia. Por ese pacto de consagración. ¿Están conmigo? Amén. Sigo leyendo el versículo 4, dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así que si tú crees, hermano, cualquier cosa pues que necesites actuar tu fe, ya sea en el trabajo, ya sea en tu carro, ya sea en tu casa, ya sea en tu economía, ya sea en tu salud, ya sea en algo, ¿verdad?, que
que necesitas creer en tu hermano, en ti mismo. Amado hermano, si tú crees, ahí es donde se te es contado por justicia. Porque tú estás viendo con tus ojos el problema y la dificultad, pero tú dices, Señor, tú vas a obrar. Así es, Amén. Imagínese Josafat, cuando le dieron la noticia de que iba una gran multitud y tuvo temor y convocó a todo el pueblo, según de Crónicas 20, y hermanos estaban en el templo que había edificado Salomón y estaban clamando a Dios. Y se levanta un profeta y les dice, no se amedrenten, no tengan miedo. En esta guerra no hay para que ustedes peleen. Fíjense lo que está diciendo la Escritura. O sea, ustedes no van a pelear. La guerra es mía. Amén. Ellos tenían que creer en fe. Eso, hermano, porque humanamente, cuando Josafat fue a clamar a Dios, yo estoy seguro que empezó a medir sus fuerzas en su ejército y miró que eran, hermano, muy pocas a comparación de la gran multitud que venía. Y él, hermanos, reconoció que en sus fuerzas no podía vencer, pero él creyó la palabra de Dios por medio del profeta dada ahí, hermanos, en el templo de Salomón, donde se congregaron y ayunaron, y Dios les dio la victoria. Así es como funciona. Así es como funciona, hermanos. Y ahí viene la justicia, dice el versículo 6, dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Mire, ahí está, pero quiero que vaya conmigo en el Salmo 32 para que vea que desde entonces ya estaba, ¿verdad?, la revelación de el Espíritu Santo por medio de David. En el Salmo 32, y desde ahí habla, ¿verdad?, para el nuevo pacto. Fíjese, ahí en el versículo 32, versículo 1 y 2 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿No se identifica usted ahí? Amén. Otra vez le voy a repetir, porque tal vez no entendió. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Le pregunto otra vez, ¿no se identifica usted allí? Amén. Si usted no se identifica, yo sí. Porque fui perdonado. Efesios 2 dice, versículo 2 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Está hablando de una vida renovada. Está hablando de una vida, hermanos, restaurada. Amén. De una vida, de una nueva vida, pues. Y eso es lo que somos nosotros. Por eso viene a traer el apóstol Pablo este salmo para el pueblo, hermanos, de los judíos y para la iglesia. Y dice, quiero repetirlo de nuevo, dice, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Por qué? Porque cuando ya tú eres perdonado, cuando ya el Señor te perdona y te salva, no quiero decir que la salvación no se pierde, pero estoy diciendo que cuando tú sigues la línea de pacto con Dios, hermano amado, ya el Señor, esos pecados que te perdonó, ya no los vuelve el Señor a mirar, borrón y cuenta nueva. Si de ahí para adelante tú sigues pecando, bueno, eso ya es otra historia. Pero en el momento que Dios te perdona y te arrepientes y vienes a tener una vida nueva, hermano amado, experimentas el nuevo nacimiento y el Señor se manifiesta en tu vida. Amén. Dice el versículo 9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Ahí está. ¿Es esta bienaventuranza solamente para el pueblo, hermanos, de Israel o también para los gentiles? Ahí está, él está preguntando porque está ministrando en esta porción. Porque decimos que a Abraham le fue contada por la fe y le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Ahí va, mire, ahí está la respuesta. ¿Cómo le fue contada la justicia? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? ¿Cómo le fue contada por justicia? Y dice aquí, no en la incircuncisión,
no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no incircuncidados, a fin de que también ellos la fe les sea contada por justicia. Y cuando yo estaba, hermanos, de nuevo mirando el libro de los Hechos, me doy cuenta, hermanos, que de verdad todos los que creyeron en el tiempo de Jesús, que fueron judíos, ellos siguieron practicando la circuncisión. Porque ese fue el punto, porque apedrearon, golpearon y querían matar a Pablo. Porque Pablo estaba enseñándoles esta palabra y ellos decían que Pablo estaba enseñando a contradecir la ley de Moisés. Así que ellos creyeron en Jesús, pero seguían ordenando que se circuncidaran porque ellos tenían la ley de Moisés. Pero en el capítulo 15 de Hechos, cuando hubo un cierto alboroto por eso y tuvieron que comparecer, hermanos, ante la iglesia que está en Jerusalén, donde estaban los apóstoles, y empezaron a analizar todo el tema, solamente se les dio 4 cosas a los gentiles. O sea, a usted y a mí, la iglesia, que debemos de guardar. Una, la fornicación. O sea, que la persona que no esté casada, que se case, porque es pecado y abre puerta. La otra, que se aparte de los ídolos. O sea, un solo Dios verdadero, porque es idólatra. La otra, que se aparte de no comer ahogado, ¿verdad? Un animal que esté ahogado, que la sangre esté en su cuerpo, no la puedes comer. Y la otra, que te abstengas de comer sangre, ¿sabes? Esa sangre, la rellena, los poquitos, la moronga, como le llaman, eso no se puede comer. Esas 4 cosas solamente le fueron impuestas, ¿verdad? A los gentiles, o sea, a la iglesia. Pero ellos todavía siguen, hermano, circuncidándose, aunque crean en Jesús. Y ese fue el asunto, ¿verdad? Que estaban en contra de Pablo, porque, hermanos, lo querían matar. Pero aquí Pablo está explicando bien, o sea, recibió nuestro padre Abraham la circuncisión para decir que creía en la fe, o creyó primero antes de estar circuncidado, y después de que creyó a Dios, el pacto que Dios hizo con Abraham selló su fe. Entonces nosotros somos de igual manera con el padre Abraham, creyendo primero a Dios, y luego, hermanos, viene la circuncisión de nuestro corazón. Amén. Para caminar en un pacto de, ¿ya se le olvidó? Un pacto de consagración. ¿Qué más? Devoción, fidelidad, obediencia. Y ese es nuestro caminar entonces en el Señor. Entonces, cuando una persona no camina, hermanos, en consagración y sigue pecando, entonces no está, hermanos, en el pacto del Señor. Entonces, cuando una persona sigue caminando en vista y no en fe, entonces no es contada como descendiente de Abraham, porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por fe. Justicia. Entonces dice aquí que Abraham es padre de los israelitas y padre de nosotros en ese sentido, ¿verdad? Amén. Repito, y padre de la circuncisión, para que los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidados. O sea, para todos los que siguen sus pisadas, para los que no dudan, para los que creen. Y eso es muy importante, hermano. Y yo espero en el Señor que eso nos ayude y nos aliente, ¿verdad?, en nuestro caminar. Y que venga el avivamiento por el Espíritu Santo, por el nuevo pacto en nuestra vida y nos levante, ¿verdad? Nos dé vida, cobremos vida. Dice el versículo 16 ahí mismo: por tanto es por fe, para que sea por gracia.
a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que son de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, ¿verdad? Y por eso habla también que de los dos pueblos hizo uno. Así que lo que está pasando en Israel, hermano, debe de estar también sintiendo en nuestro corazón. No podemos estar allá con las armas en la batalla, pero podemos estar con las armas espirituales, clamando al Señor, ¿verdad? No siendo indiferentes a lo que está sucediendo. Pero es importante que este mensaje pueda ser entendido hoy, ¿verdad? En esta revelación a toda la iglesia. Primero, repito, para entender que nadie va a poder eliminar a Israel. Así es. Sea quien sea, cualquier político, cualquier presidente, por potencia que sea el presidente y la nación sea potencia, no va a poder con Israel, hermano, porque Dios está con Israel. Así es. Eso también es un aliento para ellos, que ellos saben de parte de nosotros, que nosotros conocemos la Escritura y que estamos declarando eso, porque eso es verdad, lo creemos. Amén. Y la otra, hermano, porque lo que está pasando a Israel nos habla que se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí entiende? Porque Él es el reloj profético. O sea que eso nos debería a nosotros impulsar a consagrarnos más, y si no lo habíamos hecho, hacerlo, a buscar más la presencia de Dios. Digo, si es que queremos irnos con el Señor. Ahora váyase conmigo ya para ir terminando al capítulo 9. Quisiera leerle bastante, pero por tiempo yo lo que le puedo sugerir es que lea, ¿verdad?, todos los capítulos. ¿Está ahí conmigo, hermanos? El capítulo 9, versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción. Escuche eso para que nosotros entendamos, ¿verdad?, que Dios no ha cambiado su pacto con ellos. Repito, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, o sea, Abraham, Isaac y Jacob, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino según los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendrá Sara y tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: al mayor servirá al menor, como está escrito: Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre,
sino el que Dios tiene Misericordia. misericordia. Ahora dígame, ¿no está puesta la misericordia de Dios en la gracia en el nuevo pacto? Amén. Porque ahí mismo dice, hermanos, en el capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Entonces, amados hermanos, nosotros somos esa descendencia, hermanos amados, que alcanzó esa gracia por la misericordia. Amén. Y yo quiero terminar en esta tarde, hermanos, diciéndole este versículo que le acabo de repetir, que tiene que ver con tu altar, que es lo próximo que voy a estar hablando, con tu comunión con el nuevo pacto, con tu comunión personal con Dios. Amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo hermanos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Y cuando estoy diciendo esto, ¿cuál es el propósito para mi vida? De que yo entienda, hermanos, que no me merecía la salvación. De que comprenda que todo lo que el mundo me ofrece no es nada comparado con lo que Dios me dio, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. Y que si yo estoy, hermanos, en ese pacto, amén, de consagración, de fidelidad a Dios, de devoción a Él me va a suplir en mis necesidades, pues escrito está en la gracia, en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, capítulo 6, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Aleluya. Y que si yo, amados hermanos, camino en ese pacto con Dios, tengo también la promesa de Él. Por sus llagas fui sanado. Amén. Tengo la promesa de Él que si yo habito bajo su presencia, hermanos, voy a morar bajo su sombra. Amén. Tengo también su promesa del Salmo 23, donde como mi Padre, Él no solamente es mi pastor, sino mi Padre, y puedo decirle con confianza que nada me faltará. Así es. Entonces, con eso en mi mente, con eso en mi corazón, ¿cómo me voy a detener yo y a desviarme con las artimañas del diablo, con las ofertas del mundo para perder las bendiciones de Dios? Cuando yo tengo el ejemplo del pueblo de Israel, que fue llevado cautivo y que vivió siempre vagando en su corazón, y que por eso está ese nuevo pacto. Acabamos de leerlo en el libro de Jeremías 31. Yo me desentendí de ellos, pero ¿por qué? Porque ellos invalidaron el pacto. Que no seamos nosotros, amados hermanos, también invalidando el pacto de Dios de una manera personal para cada uno de nosotros, y que seamos también, hermanos, desechados de cierta manera, sino antes más bien que nos humillemos en su presencia y le digamos: Señor, aquí estoy, te he fallado, pero aquí estoy. Señor, no he hecho las cosas bien, pero aquí estoy, Señor. Señor, reconozco que yo no he podido, no lo he hecho bien, pero estoy dispuesto. Ayúdame, que esa sea nuestra actitud frente a la presencia de nuestro Dios, hermanos. Así es. Amén. Póngase de pie.